Bien, hermanos, esta es nuestra predicación expositiva de Pedro, número 26, y la titulamos así: Verdadera resistencia. Como subtítulo, la humildad del cristiano. Primera de Pedro 5:5 hasta el verso 9. El apóstol Pedro nos sigue manifestando su preocupación pastoral por los miembros de las iglesias. Nos hemos dado cuenta que prácticamente le ha dedicado una sección a cada tipo de creyente. Le habló a esposas, le habló a trabajadores, le habló a gente que estaba sufriendo abusos con las autoridades civiles, le habla ahora a jóvenes, ya le habla a pastores. O sea, es un pastor que de verdad se ha preocupado por todas las personas que pueden ser parte de una iglesia. Después de haber aconsejado a los consiervos, a los ancianos de las iglesias, ahora le dirige palabras a los más jóvenes. Son jóvenes en edad, y por supuesto con esas palabras incluyen a todos los demás hermanos dispersos. Hoy estaremos estudiando este texto en 2 puntos. Estaremos viendo un llamado a la humildad, versículos del 5 al 7. Y la segunda parte vamos a colocarle otro llamado a la sobriedad, porque eso de sobriedad ya lo he hablado en varias veces antes, ¿se acuerdan? Entonces le colocaremos así otro llamado a la sobriedad, y serán versículos 8 y 9. Bien, comencemos. Un llamado a la humildad, versículo 5. Dice: igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Nuestra juventud diría, por fin, un pasaje que nos habla a nosotros. Pues bien, hermanos, las Escrituras no limitan los consejos que ella da o las palabras de vida dependiendo de las edades, pero a veces hace esa salvedad de mencionar edades para llamar nuestra atención, porque ¿quién puede decir que todo lo que hemos estudiado hasta ahora no aplica a jóvenes? Todos, nos aplica a todos, ¿cierto que sí? Pero esas palabras están pensadas en ellos especialmente porque recordemos que se ha estado hablando de sumisión desde el capítulo 2. Sumisión tras sumisión en el trabajo, en el estado, en el hogar, en la iglesia. Entonces es preciso que hable de los jóvenes, porque estamos rodeados de una cultura mundanal caracterizada por la insumisión y la rebeldía. Los jóvenes les encanta escuchar consejos de sus contemporáneos bajo el pretexto de que ellos sí lo pueden comprender, cuando realmente la palabra les insta a buscar consejo y escuchar la voz de sus mayores. Es más, el término griego que usa aquí Pedro ya no está hablando de los ancianos del versículo 1. ¿Quiénes eran los ancianos del versículo 1? Los pastores. Pero esos ancianos del versículo 5, por ejemplo, la Nueva Biblia de las Américas dice mayores. Está hablando de edades. De edades. Los jóvenes siempre deben permanecer bajo la sujeción de sus mayores. Y solamente un joven que sea cristiano será capaz de mantener sujeción voluntariamente. En cambio, un joven que no es creyente muchas veces muestra sumisión porque le toca. Pero con los cristianos eso no ocurre, hermanos. Ahora bien, el versículo 5, leyéndolo así, pues en contexto, vemos que estos ancianos pudiesen tomarse como pastores en cierta medida, sí. Pero es que no solamente son ellos, porque haríamos mal en decir que los jóvenes deben sujetarse solo a pastores. No solo se refiere a que ellos, a los jóvenes miembros de las iglesias, a los jóvenes que habían tenido que huir de sus hogares o de sus tierras
por la persecución, ellos no solamente debían ser sujetos a los pastores, ellos debían tener en alta estima, en alto respeto a los más avanzados en edad y en experiencia dentro de su iglesia local. Por eso, especialmente a los jóvenes de la iglesia local presentes y que verán la transmisión, les digo esto: a nosotros nos hace muy bien construir amistades maduras. No está mal tener amigos contemporáneos, pero si escuchamos la voz de ellos, es un ejemplo de insensatez, como fue el caso de Roboam, cuando prefirió escuchar el consejo de sus contemporáneos y desechar el consejo de sus mayores. Es bueno prestar atención a la voz de consejos de gente mayor, gente creyente, cristiana, moral, recta, de testimonio, maduros. Bien, pero esto no solamente aplica a los jóvenes, porque luego que dice Pedro en el versículo 5, y todos, ¿sí? Claro, cualquiera sea la edad que tengamos nosotros los miembros de las iglesias locales, tenemos que estar revestidos de algo, de una virtud en común. ¿Cuál? Humildad. ¿Qué dice el pasaje? Jóvenes. Y luego dice, todos, ¿qué? Revístanse de humildad. El joven no puede ser sujeto a los mayores si no es humilde. Y todos no podemos ser sujetos a nadie si no somos humildes. Es más, el lenguaje que usa Pedro en griego, que por cierto es de esos detalles que en español es imposible darse uno cuenta, él usa una expresión que le recordaría a los destinatarios originales la forma de vestir de los esclavos. Cuando dice revestidos de, está haciendo referencia a un delantal que se colocaban los esclavos y se lo amarraban con un nudo al cuerpo, y eso lo usaban para cuando ellos trabajaran no se ensuciaran. Entonces nos está diciendo a todos los cristianos que la humildad es sinónimo de esclavitud, y para la mente pagana y sobre todo la griega, esa visión es algo denigrante, y bueno, no ha cambiado mucho. A nadie le gusta ser esclavo o ser sujeto a nadie, pero eso es lo que nos debemos vestir nosotros, es la forma de vestir del cristiano, y esa humildad se refleja unos con otros, no solamente para con los pastores. Leamos Efesios 5:21. De hecho, Pablo lo dijo: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Pero ¿cómo podemos someternos a un hermano que es nuestro igual, a no ser que seamos humildes? Antes de seguir adelante, quiero mostrarles más detalles que aparecen en el lenguaje que usa Pedro. Lo primero es, él está diciendo de la importancia de vestirnos como si fuéramos esclavos, humildes. Pero a la vez, hermanos, cuando él dice revístanse de humildad, él está trayendo a memoria una escena inolvidable que marcó su vida para siempre. ¿Cuál creen ustedes que es? Aquella noche, cuando Pedro mismo presenció al Señor lavándole sus pies. Ese día Cristo tomó esa actitud, se revistió de humildad, el rey, y le lavó los pies a Pedro. Juan 13:15 está eso. Pedro les está transmitiendo eso que a él lo marcó a sus lectores. Hermanos, ¿quién puede pretender creerse gran cosa de no servirle al hermano?
de no escuchar el consejo del hermano, de no sujetarse al pastor, de no sujetarse a los mayores. Se cree gran cosa cuando el Rey de Reyes, Señor de la creación, lavó los pies de los discípulos, incluyendo los de Judas. O sea, es un grave problema de autoestima. Esta generación está enferma de autoestima. Bueno, realmente la humanidad desde su caída está enferma de autoestima, pero es que esta generación aplaude la autoestima. Y saben, Pedro sustenta ese pasaje no solamente en el lenguaje cultural, en el testimonio de Cristo, sino que cita un pasaje de Proverbios. El sustento del consejo pastoral es este: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Impresionante. Ese texto es muy fuerte. Lo que Pedro está diciéndonos con franqueza es que la razón detrás de todo desprecio a la autoridad es la arrogancia. La arrogancia. Cuán lamentable es el cuadro de creyentes que solo reciben consejo de pastores, mientras desprecian lo que los hermanos le tienen que decir. No es que solamente el pastor es el que le puede hablar, le puede decir algo. Solo el pastor es el que se le puede corregir. O sea, hermana o hermano, ¿usted quién es? O sea, ¿cómo así, hermanos? ¿Qué podemos decir de los que gozan de pluralidad de ancianos, pero ocurren muchas veces que hay gente en las iglesias que valoran a un pastor más que a otro, al punto de que acatan lo que su favorito dice, pero cuando el menos agraciado dice algo, a ese lo ignoran, cuando los pastores tienen igual autoridad en el nombre de Cristo? ¿O qué decimos sobre los que todavía cuentan con un solo pastor, pero que acatan el consejo siempre y cuando sea lo que quieren escuchar? ¿Qué hay detrás de todo eso? Arrogancia, soberbia. ¿Qué es lo que hay detrás de un corazón insumiso? ¿Qué es lo que hay detrás de un joven que no respeta a sus mayores? ¿Qué es lo que hay detrás de una persona, miembro, que no se sujeta al pastor? ¿Qué hay detrás de una mujer que no se sujeta al esposo? ¿Qué hay detrás de un ciudadano que no se sujeta a las autoridades civiles? Soberbia, arrogancia. Pedro está diciendo, lo que hay detrás de un corazón insumiso es soberbia. Y ojo, Dios se opone a los soberbios. Dios se ha declarado el enemigo de los soberbios. En cambio, ¿qué es lo que hay detrás de los humildes, de los sujetos? ¿Qué dice Pedro? Gracia. Gracia de Dios. Y es más, Santiago habla de eso también. Ahorita lo estaremos leyendo. Por naturaleza, ningún ser humano es sujeto a la autoridad. Ninguno por naturaleza nos sujetamos. Queremos libertad, entre comillas, porque disfrazamos nuestra rebeldía con libertad. Nadie nos diga, nadie se meta y nadie nos muestre nada, porque yo soy autónomo, independiente, yo vivo como yo quiero. Así somos por naturaleza, todos, a no ser que Dios ejerza su gracia en nuestras vidas y nos capacite para sujetarnos. La sujeción solamente es posible cuando Dios obra en el corazón de una persona. ¿Por qué le cuesta tanto? Es que yo no sé, pero me cuesta mucho. Mucho cuidado. Puede ser una grave noticia de que la gracia no esté obrando en su vida. Aquí la palabra no nos está diciendo que la gracia sea un premio para los sencillos. Aquí lo que nos está diciendo es que lo único que nos puede dar el corazón adecuado para las autoridades es Dios.
Toda autoridad, hermano, representa a Dios. El rey es invisible, pero ha dejado autoridades visibles, empezando desde su casa. Si nos sujetamos a esas autoridades, al sujetarnos a Dios, es una evidencia de que la gracia está obrando en nuestras vidas. Si no es capaz de sujetarse, o peor, no le da la gana sujetarse, es porque es soberbio de corazón y Dios es su enemigo. Versículo 6, 1 Pedro 5:6. Dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Aquí hay una promesa, hermanos. Si nos humillamos ante el Señor, ante Dios, Él nos exaltará en su tiempo. ¿Qué pasó con todos los cristianos que estaban siendo perseguidos de manera injusta por las autoridades? ¿Fueron exaltados en el sentido de colocados en puestos políticos o de repente alcanzaron el éxito empresarial o jamás se enfermaron? No, porque Pedro no está prometiendo eso. Somos realistas, sabemos que no porque agachamos la cabeza o somos humildes o somos sujetos, exaltarnos significa que vamos a ser ultra bendecidos, porque depende de lo que Dios quiera por nosotros. Aquí se está pensando especialmente en la glorificación. Seremos glorificados en su debido tiempo. Todos los mártires, los creyentes que murieron hasta el final, aún en la pobreza absoluta, siendo firmes en su palabra, la palabra del Señor, en la gloria serán ricos, riquísimos, llenos de dádivas de Dios. Van a ser exaltados. Bien, leamos Santiago 4. Santiago 4. Leamos varios de Santiago. Dice versículo 6: Él da mayor gracia, por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. 10. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Dense cuenta cómo hablan exactamente lo mismo. Y anota este otro texto, Lucas 18:14. Ahí hay un principio que Jesús enseñó. Todo el que se exalta a sí mismo será humillado, y todo el que se humilla será levantado por el Señor. Eso es lo que está enseñando acá el apóstol Pedro. ¿Qué significa humillarnos ante el Señor? Cuando le digo esa frase, o usted la lee acá, ¿qué le viene a la mente de humillarnos ante el Señor? Bueno, no solo nos humillamos ante Él al postrarnos en oración o en adoración. Dice el versículo 7, volvamos a Pedro: echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Miren esto, hermanos, importante para nosotros todos, sobre todo en esta generación tan impaciente que somos. Una manera de humillarnos ante el Señor no es solo postrarnos, orar, adorarlo, sino también echar nuestra ansiedad sobre Él. Es una manera de decir: se me escapan las cosas de control, pero me humillo ante ti porque sé que tú lo tienes. Pero cuán fácilmente nos cargamos, nos desesperamos cuando perdemos el control de una situación. Pues bien, sepan que la ansiedad subsistirá en nuestros corazones hasta el momento en que comprendamos que el Omnipotente es nuestro Padre.
Hermanos, seamos sinceros. ¿Quiénes no hemos sentido ansiedad? ¿Y en qué momento sentimos ansiedad? Cuando queremos que las cosas lleguen ya, cuando queremos que las cosas ocurran como queremos que ocurran, cuando sentimos que las cosas van a salir mal, como se nos salió el plan, entonces pensamos que va a salir todo para mal. Ansiedad. Se nos olvida que nuestro Padre es omnipotente y que este Padre omnipotente tiene especial cuidado sobre cada uno de nosotros. Esa es la cura de la ansiedad. No es sesiones con psicólogos o pastillas psiquiátricas. La cura para la ansiedad es ser hijo de Dios, que descansan en el cuidado de su Padre. Mateo 6:25. Por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer, qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de entre ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura unos centímetros? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero yo les digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? Poca fe, afán, angustia, preocupación, es sinónimo de ansiedad. Ansiedad. Anote ese texto, Salmo 55:22. Pedro está citando ese salmo en ese pasaje. Segundo punto, otro llamado a la sobriedad. 1 Pedro 5:8 dice: sean sobrios y velen, porque su adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Hermanos, esto Pedro lo ha hablado varias veces. Miren 1:13, desde el comienzo. ¿Se acuerdan? Eso lo estudiamos. Ya estudiamos qué significa sobriedad, entonces no vamos a profundizar en eso. ¿Se acuerdan? Decía: ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Sí? Allá estudiamos más a fondo lo que significa esta sobriedad. También ya lo habíamos visto en 4:7. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sean pues sobrios y velen en oración. Hablando del fin de los tiempos, ¿se acuerdan del juicio final? O sea, Pedro ha hablado y insistido mucho en la sobriedad. Y aquí vuelve, le habla a los peregrinos, les insiste a ser sobrios y a velar. Pero en esta ocasión, ustedes se han dado cuenta, Pedro se ha caracterizado por ser muy práctico, pero también porque parece que él repite lo que ya dijo antes. Pero cuando vuelve a hablar del mismo tema, ya le da otro enfoque, y eso pues enriquece más la enseñanza. Bueno, aquí ocurre lo mismo, vuelve y nos habla por tercera vez de sobriedad, pero en esta ocasión
prácticamente nos muestra quién es el que está detrás de toda la hostilidad que los peregrinos estaban sufriendo. ¿Y qué dice? Su gran enemigo, el diablo. O sea, enfoca el tema de la sobriedad con la guerra espiritual, con las tentaciones del diablo. ¿Sí? Interesante. Básicamente lo que nos está diciendo es: Satanás es nuestra contraparte. Hagan de cuenta que hay una demanda. Él es la contraparte. Pero este individuo, cuando dice adversario, no solamente es contraparte, es diablo. La palabra diablo significa calumniador. O sea, Pedro nos está diciendo que Satanás es una contraparte calumniadora y que quiere apoderarse y arruinar a todos los hombres, pero especialmente a los santos. Es más, uno puede ver que este pasaje recuerda, anótelo, Lucas 22:31. ¿Se acuerdan una vez, antes de que Pedro negara a Cristo, el Señor le había dicho: Pedro, te digo que esta noche me vas a negar? ¿Se acuerdan? Pedro dijo: Señor, yo no te voy a negar. Y el Señor le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti. Entonces parece que Pedro también está recordando esa escena. Está diciéndonos a los hermanos: van a seguir sufriendo. El diablo nos ha pedido para zarandearnos. Nos ha pedido para zarandearnos. Y dense cuenta, Satanás tiene que pedir permiso para actuar, ¿sí? Y Dios puede conceder ese permiso. Por lo tanto, cuando llegue la prueba, llegue la tentación, llegue la tribulación, que ya sabemos quién es el causante, estemos sobrios. ¿Ven? Eso es lo que está diciendo. Pedro nos enseña a no bajar la guardia en nuestra vida espiritual, porque el adversario no descansa de rondar como si fuera un león rugiente alrededor de los santos. Está presto para devorarnos ante el primer descuido. Nosotros tendemos a relajarnos. Ya fuimos el domingo, ya hice el devocional hoy, ya. Y damos espacio para ocio y hacer, perder el tiempo, mejor dicho. O sea, somos muy fácilmente dados a dejar de velar, a dejar de estar alertas, prácticamente a darnos vacaciones o a darnos un tiempo de descanso. O sea, como si nos metiéramos en una burbuja y ya ahí somos libres de cualquier obligación, incluyendo las espirituales. Pues hermanos, Satanás no tiene esas burbujas. Ese ángel trabaja todos los días y está presto para cualquier distracción de nosotros o cualquier oportunidad a atacar. Ese sí no se toma relajado su trabajo. Notemos que Satanás es la fuente de las persecuciones. Pero ¿qué había dicho Pedro arribita? Humíllense pues, ¿qué? Bajo la poderosa mano de Dios. Bueno. O sea, sí, Satanás puede ser la fuente de toda persecución, pero la mano poderosa y soberana de Dios no ha perdido el control. Las persecuciones, las situaciones duras que estaban pasando, aunque eran patrocinadas por Satanás, impulsadas por Satanás, él era el autor detrás de todo eso. Dios no le ha perdido el control. Su mano seguía siendo poderosa, su mano seguía siendo soberana. Pues bien, hermanos, miren que a veces, especialmente en las iglesias reformadas, debido pues a ese auge que hay en algunas congregaciones y en algunas sectas, donde mencionan más al diablo que a Cristo, entonces
las iglesias reformadas a veces, especialmente las de acá de Latinoamérica, porque pues todos, por lo menos la mayoría, Dios nos sacó de esos lugares, pues vamos al otro extremo. Y el otro extremo es nunca hablar del diablo, prácticamente como si el diablo no existe. O sea, no le damos importancia, pero tampoco podemos bajar la guardia, ¿sí? Es más, no se nos olvide, a veces el diablo se presenta como una serpiente. Y eso de serpiente significa que es seductor. Intenta seducir hacia la corrupción. Pero no siempre se presenta como una serpiente. A veces se presenta como un ángel de luz, como dice Corintios, o sea, para engañar, presentar lo falso, lo pecaminoso como bonito, como inocente, ¿sí? Pero no siempre es una serpiente o un ángel de luz, a veces se presenta como un león. Y eso de que se presenta como un león da a entender que trata de asustarnos, porque como se dice, rugiente, o sea, un león que trata de intimidarnos con el rugido, diríamos popularmente, meternos susto. Pues bien, hermanos, sepan que ese Satanás tiene una atadura divina que le impide hacer más de lo que él quisiera hacer, pero lo que logra hacer lo hace con esas tres estrategias. Y ya sabemos cómo actúa Satanás. Si estamos rodeados o somos peregrinos en este mundo, y un mundo que está gobernado por Satanás en cierta medida, pues es bueno saber cómo actúa el enemigo, ¿cierto? De hecho, una de las maneras para poder vencer una guerra es sabiendo, conociendo al enemigo. Ya sabemos cómo actúa nuestro enemigo. Entonces, por eso dice Pedro: velen, sean sobrios y estén alerta. De esta manera, o sea, nos corresponde a nosotros no distraernos, no perder dominio propio, porque ante cualquier oportunidad que demos, el diablo desgarrará nuestra integridad. La pureza y la santidad son obras del Señor muy preciosas en nuestras vidas. Llevan años en construirse, pero Satanás es especialista en destruirla en un segundo. Dios nos guarde. El hecho de que confiemos en el Señor no significa que andemos la vida como si el diablo no existiera. Según de Corintios 2:11 dice: no ignoremos las maquinaciones del diablo. ¿Cómo actúa el diablo? ¿Qué decía Efesios? No le den lugar al diablo, o sea, no duren enojados, especialmente los esposos. No dejen que estén enojados de un día para otro. Si un hogar permite eso, Satanás va a entrar. ¿Y qué va a hacer? Separación, divorcio, amargura, y se convierten en hogares irreconciliables. ¿Quién hizo eso? Satanás. ¿Qué pasa si le damos oportunidad al diablo que entra a la iglesia local a través de chismes y murmuraciones? Entonces el hermano conserva rencor contra el otro y no habla con él, y así se van separando hasta que un día Satanás entró a la iglesia a sonsacar a las ovejas. Así actúa Satanás. No ignoremos sus maquinaciones. Somos ciudadanos de otro reino. Somos soldados que estamos bajo el mando de un comandante en jefe, que es el Señor Jesús. Estamos en una guerra espiritual, pero ¿saben? Nuestra guerra espiritual se gana a través de ser una verdadera resistencia. Una resistencia contra ese sistema mundanal. Una resistencia contra ese gobierno impío y contra ese gobierno manipulador que hace Satanás. ¿Se acuerdan? En Efesios 2 dice que él domina sobre los hijos de desobediencia. Es Satanás el que está detrás de todo eso. Pero nuestra guerra, ¿cómo es? Efesios 6:10. Veamos cómo es la guerra espiritual que hace un cristiano. Efesios 6:10 dice:
Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes, lo mismo que dijo Pedro, contra las acechanzas del diablo, lo mismo que dijo Pedro. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir, lo mismo que dijo Pedro, en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes, lo mismo que dijo Pedro. Estén pues firmes otra vez, ceñidos sus lomos con la verdad, y vístanse con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomen el escudo de la fe, con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando, lo mismo que dijo Pedro, en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está la guerra espiritual verdadera. Nuestras armas, nuestras tácticas son espirituales. Y nuestro enemigo tiene cierto poder, tiene ciertas maneras de actuar, pero ya fue derrotado. Ya fue derrotado. Es como cuando en la Segunda Guerra Mundial los de el eje, no recuerdo si se llamaban así exactamente, los que estaban con Alemania básicamente, se rindieron. Bueno, la comunicación de la rendición se demoró en llegar a muchos enemigos. Entonces seguía habiendo guerra contra esas facciones que no sabían que se habían rendido ya. ¿Me hago entender? Pero ya eran derrotados. Ya habían sido derrotados, ya se habían rendido, pero ellos seguían peleando porque la rendición no había llegado a sus oídos. ¿Me hago entender? Así ocurre con la guerra espiritual. Nuestro enemigo ya fue derrotado, pero lo que queda son como rezagos de los soldados que todavía siguen peleando, para que me entiendan un poco gráfico esto. ¿Sí? Esta guerra espiritual no es la falsa doctrina de la guerra espiritual que se predica en las sectas neopentecostales. Reprenden al diablo, ven diablos en todos los lugares, echan sal, aceite, gritan. Todas las cosas son falsas. Que acabamos de leer. La orden apostólica, ¿cuál es? Resistencia. ¿Qué es resistencia? Mantenernos firmes. ¿Firmes en qué? En la fe. Cualquiera sea la circunstancia que pasemos. Eso implica no tomar la vida cristiana de manera relajada, pero tampoco vivir la vida como si fuéramos los únicos que sufren. Eso es el otro extremo, que es lo que enseña Pedro. Leamos el versículo 9. Dice 5:9. Al diablo resistan los firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. No son los únicos. Es algo que tenemos en común con la Iglesia Universal. Y francamente a algunos les va más duro que a otros. A nosotros no nos ha pasado nada, hermanos. Nada. En comparación con la iglesia en Nigeria, la iglesia en Palestina, la iglesia en India, nuestros hermanos en Cristo en todas partes del mundo también están afrontando pruebas, tribulaciones. Bien, para terminar voy a decirles dos conclusiones. Primero, a los pastores se les ha entregado una autoridad de gobierno que vincula a todos los creyentes de todas las edades en una relación de obediencia, honra y reconocimiento para con ellos. Hebreos 13 y 17. Sin embargo, eso no significa que no estemos llamados a valorar el consejo, la reprensión o la exhortación de los demás hermanos.
esa actitud es infantil. Imagínense una escena de un salón de clases de párvulos. ¿Qué pasaría si un niño hace algo que está mal y otro niño lo corrige? ¿Cómo actúa el niño? Usted es mi papá, usted es el profesor, pero lo que el otro niño está diciendo es verdad. O sea, el niño quiere que sea su autoridad la que lo corrija y la corrección que le hace su igual no la acepta. Así pasa con muchos cristianos. Solamente dan permiso de que se les exhorte, se les reprenda, se les amoneste, si es el pastor el que lo dice, y si un hermano es el que quiere aconsejar, entonces el chismoso, entrometido. No, hermano, eso es ser infantiles. Debemos valorar el consejo de los hermanos, valorarlo, porque estamos vestidos de humildad, ¿sí? Vestidos de humildad, como lo leímos ahorita en Efesios 5. Y por otro lado, nadie puede afirmar que ama a Dios a quien no ve, si odia a su hermano al que sí puede ver. Primera Juan 4:20. Esto significa que no podemos decir que nos humillamos ante la poderosa mano de Dios si no nos humillamos a los hermanos. ¿Me hago entender? La humildad es una relación que va hacia dos direcciones. Me humillo y soy humilde ante el Señor, reconociendo que Él está bajo el control con su poderosa mano, que Él tiene cuidado de mí, y en eso soy humilde con el Señor. Y aparentemente es más fácil, ¿no? Pero ser humilde en cuanto a un hermano que me corrige, me amoneste, ser sujeto, humilde con él, ya eso es otra cosa. Pero la humildad va en ambas direcciones. Bien, si no amo al que veo, ¿cómo puedo amar al que no veo? Si no puedo ser humilde con el que veo, o sea, ¿qué voy a decir que soy humilde ante el Señor? ¿Me hago entender? Segunda conclusión: no se trata de magnificar la mención de Satanás en nuestros cultos, ni tampoco de despertar una curiosidad malsana sobre demonios, como las sectas hacen. Partimos del hecho de que toda autoridad ha sido instituida por Dios. Y sabe, la Biblia dice que Dios le entregó a Satanás principado sobre el mundo. Primera Juan 5:19, Lucas 4:6. ¿Quién le dio ese poder a Satanás? Es que Satanás formó un sindicato y se le salió de las manos a Dios. Es un reino de las tinieblas que es aparte, y está tan dura esa guerra que lleva como 6.000 años y no ha podido vencerlo, ¿no? Dios le delegó a Satanás ese poder. No hay una guerra en donde Dios esté luchando contra el mal y estén riñendo. Eso es paganismo. Se llama zoroastrismo y es una idea pagana de cultura persa. Eso es falso. Dios mismo delegó al diablo ese poder. ¿Para qué? Para que mantenga a los réprobos bajo su autoridad. Esos actos de guerra espiritual están saturados de superstición. Mire que tal símbolo, no haga ese gesto, no haga esa señal con la mano, no haga ese ruido con los pies, mire que esa marca tiene este símbolo, mire que esta palabra tal cosa. Superstición. Ven al diablo, hermano, hasta en un poste de luz, y no lo ven ni siquiera en la maldad de su corazón, en su falta de sujeción, en sus herejías, en sus blasfemias. No lo pueden ver, porque son manipulados por el mismo diablo al que dicen que están peleando. Esos actos están llenos de hechicería, gritos, hacen dibujos en el suelo, círculos, se toman de las manos para que tengan más poder, echan aceite. ¿Qué es eso? ¡Brujería! Y critican al catolicismo romano con su santerismo, con los yerbateros a los que acuden los romanos. Y los neoevangélicos están haciendo lo mismo y hasta peor, porque como son cristianos y tienen una Biblia, sienten que eso sí es legítimo. Gravísimo, hermanos. Actúan de manera ridícula como cazafantasmas. ¿Cuál fue el consejo del apóstol Pedro? La orden del apóstol Pedro, ¿cuál fue? Que nosotros hacemos frente a los ataques del enemigo. Son constantes, son hostiles.
Y esos ataques se reflejan en el odio que el mundo siente contra el Evangelio, en el mundo y los actos denigrantes que usan contra los pastores reales, contra las iglesias bíblicas. Ese es Satanás. Pero nuestra posición en esa guerra no es hacer otra cosa que quedarnos quietos. ¿Qué leímos una y otra vez? Firmes, 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 resistir, resistir, resistir. ¿En qué momento hay una táctica ofensiva? No la hay. Nuestra táctica como iglesia es defensiva. Quietos, quietos. Nos tienen al acecho con ferocidad, pero hay uno que pelea por nosotros. Cristo, el león de la tribu de Judá, y el que nos hizo más que vencedores es Él. Por eso mi guerra espiritual es permanecer firme en la palabra que se me ha enseñado, ser sobrio, ser humilde. Esa es mi parte en la guerra espiritual. Y la suya también, hermano. Amén. Oremos.